Buenos días, estimado alumno. Hoy veremos el tema de generalidad en accidente cerebrovascular. Eso saldrá en este momento en la pizarra. Ahí estamos. Ya, este es el tema 5, accidentes cerebrovasculares, generalidades. Y lo que vamos a ver hoy día principalmente está enfocado en qué es un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, o ACV por sus siglas, también se conoce en textos más antiguos como ictus, que es un término latino que significa golpe o ataque súbito. Lo pueden encontrar como enfermedad cerebrovascular y representa la tercera causa de mortalidad en los países industrializados y constituye el principal motivo de incapacidad neurológica en los países occidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que los países en donde las enfermedades infectocontagiosas dejaron de ser la principal causa de muerte son enfermedades degenerativas como el accidente cerebrovascular, lo que generan estas muertes. Ahora, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Un ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular es una emergencia médica. Esto quiere decir que puede ser súbita y que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro o cuando existe un sangrado en el cerebro. Puede ocurrirle a cualquier persona y de un momento a otro, independientemente de su edad, sexo o raza. Esto quiere decir que los accidentes cerebrovasculares no están principalmente dados en adultos mayores. Le puede pasar a una persona joven y esta persona joven puede tener una interrupción en el suministro de sangre al oxígeno, lo que va a desencadenar las consecuencias físicas que se ven de este accidente cerebrovascular. Existen factores de riesgo que hacen aumentar la probabilidad de padecerlo. Antes de irnos allá, vamos a ver qué es el cerebro. Este bonito que tenemos acá, primero es un órgano único. Existen órganos que son pares, por ejemplo los riñones y los pulmones. En este caso del cerebro tenemos solo uno. Y las neuronas dependen de un aporte sanguíneo continuo, ya que su metabolismo es aerobio en forma prácticamente exclusiva. Que sea aerobio significa que tiene que estar en presencia de aire para poder desarrollarse. Esto significa que la producción de energía necesita un aporte continuo de oxígeno y glucosa. El cerebro básicamente va a comer glucosa. De ahí saca la energía por medio del ciclo de Krebs para generar ATP y así poder realizar todas las funciones que tiene. Si el cerebro es privado de sangre, se pierde la conciencia en segundos y se producen daños permanentes en minutos. Eso es súper importante que quede claro, ya que cualquier detención en la irrigación sanguínea, en el flujo que tiene que estar directamente al cerebro, va a tener una manifestación. Las principales causas de ACV o ictus son, entonces, la obstrucción de esta vía sanguínea y una hemorragia interna o externa por rotura de vasos sanguíneos. Esto va a hacer que se ejerza presión en algunas zonas del cerebro y ocasionará la falta de oxígeno de la misma. Ya no es una falta de oxígeno porque no llega, sino que es una falta de oxígeno porque la sangre extravasada que va al tejido nervioso del cerebro va a estar impidiendo que se realice un correcto intercambio de oxígeno entre las neuronas y los vasos sanguíneos. Los tipos los podemos ver acá. Tenemos un ACV de tipo isquémico y tenemos un ACV de tipo hemorrágico. Si pueden ver, vamos a poner el resaltador para que lo entiendan mejor. Este se produce por un bloqueo del flujo normal de sangre hacia el cerebro, mientras que el hemorrágico es menos frecuente pero más letal y se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo. Esa es la principal diferencia. En este se bloquea y se genera esta zona que es la denominada zona de penumbra. En cambio en este la hemorragia va a ir a afectar a tejido en el cerebro, el cual va a estar imposibilitado de hacer intercambio gaseoso y va a sufrir el daño producto de la hipoxia. Dentro entonces de los tipos tenemos el isquémico y tenemos el hemorrágico. En función del isquémico, el accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga el cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Se puede formar un coágulo en una arteria, ¿ya? Y que ésta sea muy estrecha, por lo tanto no deje pasar la sangre. Esto se llama accidente cerebrovascular trombótico, o un coágulo que puede desprender desde otro lugar, migrar por el torrente sanguíneo e ir a depositarse en una zona del cerebro determinada, desencadenando una embolia o
accidente cerebrovascular embólico. Estas embolias no solamente pueden ser productos de grasa, por ejemplo, que sería un tromboembolismo de tipo graso o de lípido, sino que también puede ser a causa, por ejemplo, de grasa amarilla que está dentro de la médula ósea. Y ahí tendríamos de otro tipo el accidente cerebrovascular, mientras que el hemorrágico, un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe, provocando que exista un sangrado. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos también pueden ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulantes. ¿Por qué cuando toman anticoagulantes? Porque si toman anticoagulantes, lo que va a pasar es que aumenta la presión arterial. Lo voy a dejar ahí escrito para que lo puedan ver. Esto aumenta la presión arterial. Al aumentar la presión arterial, la presión dentro del lumen va a ser mayor, lo cual va a hacer que sea más fácil que se rompa. La presión arterial muy alta puede hacer que los vasos sanguíneos se revienten, ocasionando accidentes cerebrovasculares. Por ende, estaría relacionado con eso. Un accidente cerebrovascular isquémico puede presentar sangrado y convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo tengo ahí mi vaso sanguíneo, tengo un coágulo de sangre en esta zona, lo cual va a impedir el libre flujo de sangre por este vaso sanguíneo. Esta sangre se empieza a acumular en esta zona hasta que en un momento produce una filtración. Esa filtración quedaría como un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. La prevalencia. Esto es súper importante porque la prevalencia tiene que ver en función de cuántas personas sufren este tipo de enfermedad. Al año, según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas en el mundo sufren un accidente cerebrovascular. 5 millones fallecen y 5 millones quedan permanentemente discapacitados. Esto quiere decir que solo un 33%, o sea, 5 millones de personas, no les va a pasar nada y van a poder volver a sus actividades de la vida diaria sin ningún tipo de problema. Pero hay 5 millones que quedan discapacitados de manera permanente. Esto quiere decir que tienen que tener algún tipo de ayuda de parte de su familia. La prevalencia en Chile. Principal causa de muerte con 9.004 fallecidos en el año 2013. Esto quiere decir que en el año 2013 falleció una persona cada 60 minutos por accidente cerebrovascular en nuestro país. Se calcula que anualmente hay casi 25.000 casos nuevos. Estos 25.000 casos nuevos, si nosotros los desglosamos, nos da que son 69 personas al día que sufren este tipo de enfermedad. Es la segunda causa de mortalidad prematura en Chile, con 2.310 defunciones en 2013 entre personas de 30 y 69 años. Y es la primera causa específica de años de vida saludable perdidos por discapacidad y muerte prematura en mayores de 74 años. O sea, personas mayores de 74 años que pueden aún seguir viviendo y tener una calidad de vida relativamente buena. Su principal causa de muerte es los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos van a interferir aquí? Que vamos a ver. Los factores de riesgo que vamos a ver acá, vamos a ver un resaltador que se da más, es la edad. Si aumenta la edad, aumenta el riesgo. El sexo. Los hombres tienen mayor riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares. Familiares directos con antecedentes de accidente cerebrovascular también. Está la parte genética. Síndrome metabólico y tabaquismo. Ahora, el síndrome metabólico, esto que vemos acá, vamos a poner la pluma, este es el síndrome metabólico, que sería hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, o sea, colesterol alto, obesidad central, que nos afecta a todos los chilenos, y estrado protrombótico y proinflamatorio. Este es el combo 1 en la salud chilena. La mayor parte de los adultos en Chile sobre 40 años, alrededor del 65%, así lo puedo escribir, no salga tan feo, alrededor del 65% de los adultos mayores de 40 años tienen síndrome metabólico. Mayores
Medidas de prevención. Las medidas de prevención debemos mantener controlado, como resaltándolo, tenemos que mantener controlado la presión arterial, la glicemia, el colesterol, las enfermedades cardíacas, aquí están las taquicardias, bradicardias, arritmias de todo tipo, y el peso. Recuerden que Chile, dentro de Latinoamérica, está dentro de los 3 países con mayor grado de obesidad, solo superado por Panamá y México. Disminuir el consumo de sal, directa relación con la hipertensión arterial, que lo voy a marcar para que sepan cómo se interrelaciona consumo de sal, hipertensión arterial, no fumar, moderar el consumo de alcohol y practicar actividad física regularmente, 1 hora, 3 veces por semana, que tiene que ver principalmente con el peso y tiene que ver además con enfermedades cardíacas y control del colesterol. Recuerden que el ejercicio físico nos ayuda en todo tipo, la glicemia también se ve muy afectada con esto, ya que los receptores 1 y 4, que son los receptores musculares para el azúcar, son los encargados de tomar la insulina, la glucosa que anda dando vuelta por medio de mediadores de insulina y ocuparlos para generar energía. Expectativas y pronósticos. Primero, la cantidad de tejido cerebral dañado. Mientras más tejido hay dañado, peores son las expectativas. ¿Qué funciones corporales se han afectadas? Mientras más funciones corporales se ven afectadas, también son peores las expectativas. ¿Y qué tan rápido se administra el tratamiento? Esto habla principalmente del tratamiento que es en el momento del accidente cerebrovascular. Mientras menos tiempo el cerebro esté sin oxígeno, mejor es la recuperación. Los problemas para moverse, pensar y hablar con frecuencia mejoran en semanas o meses. Además de esto, muchas personas pueden seguir mejorando después de meses y hasta años. Y más de la mitad de las personas que tienen un accidente cerebrovascular son capaces de desenvolverse y vivir en el hogar. Otras personas no son capaces de cuidarse sin ayuda. Todo lo que yo les decía, recuerden que a 5 millones fallecen, 5 millones quedan dependientes y 5 millones, que son los afortunados, quedan bien. Si el tratamiento con trombólicos tiene éxito, los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden desaparecer. Sin embargo, las personas con frecuencia no llegan al hospital a tiempo. Esto pasa principalmente porque no existe una muy buena red de atención de urgencia en nuestro país. Ahora, en los países desarrollados también pasa, que las personas no van de inmediato al médico cuando están sufriendo los primeros signos de un accidente cerebrovascular. Las personas que tienen un accidente cerebrovascular por un coágulo de sangre, accidente cerebrovascular isquémico, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir que aquellas que tienen un accidente cerebrovascular por sangrado hemorrágico. Y el riesgo de un segundo accidente cerebrovascular es mayor durante las semanas o meses desde que sucedió el primero. Esto va disminuyendo con el tiempo, pero una persona que tuvo un accidente cerebrovascular está muy expuesto a sufrir otro, y no necesariamente del mismo tipo. Por ejemplo, puede tener primero un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico y luego tener accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Espero que les haya quedado claro a algunos. Cuídense, que estén bien y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Sí,